Hola a todo el mundo, bienvenidos a Comentarios sin Contexto, el programa que se pone a hablar de fiestas cuando no podemos salir. Esta es la segunda parte de esta serie de podcast en las que relataré mi travesía escribiendo un artículo que, probablemente nadie va a leer alguna vez ni se va a publicar, pero al menos me divertiré en el proceso. El día de hoy, concretamente, resumiré el contenido del artículo de José Juan Lacaba Gutiérrez, Sitges y el carnaval gay, el turismo y sus nuevos peregrinajes. Artículo con el que el mío dialogará fuertemente en la parte 4. Recordemos que mi artículo, cuyo nombre aún no decido, intentará aplicar las categorías del carnaval según el filósofo soviético Mikhail Bakhtin, del que hablaremos en un próximo podcast. Empezamos pues. Pues bien, el artículo de José Juan Lacaba Gutiérrez reflexiona en torno a la configuración de Sitges, esta ciudad de Cataluña, España, como destinación de la comunidad LGBT durante el tiempo del carnaval. Estas reflexiones se inscriben dentro de la discusión teórica de otros antropólogos, como lo es Alicia Zimmerhauer, en la que plantea que hay lugares que se transforman en míticos a través de festejos, estudios, procesos históricos, etc., como por ejemplo lo es San Francisco para las disidencias sexuales. El artículo intenta explicar por qué Sitges se convierte en un lugar tanto de residencia como de peregrinaje para estos grupos. Para ello, da una serie de explicaciones de carácter histórico que intentan dar cuenta de las diferencias que existen entre Sitges y otras ciudades del Mediterráneo catalán. Lo escrito por Lacaba Gutiérrez parte de la base de que existe un carnaval gay, entre comillas, dentro del carnaval de Sitges, basándose en una serie de investigaciones de campo realizadas el año 2003, para lo que ocupa categorías que extrae de las teorías queer, de las queer theories, que emanan de la antropología y la sociología. Bien, con respecto a la existencia del carnaval gay, Lacaba Gutiérrez proporciona una serie de antecedentes: la ubicación de la ciudad a 40 kilómetros de Barcelona, su crecimiento demográfico, los trabajos de esta demografía que se halla justamente en Barcelona o en torno al turismo, el nacimiento de su reputación turística a partir de la guerra civil, su identidad asentada en pintores modernistas como Santiago Rousiñol y Ramón Casas, que a su vez propiciaría la migración de un considerable número de artistas. Y, por último, su configuración como lugar de escape para homosexuales durante la dictadura franquista. Todo lo anterior contribuye a la idea colectiva de Sitges como un lugar de residencia seguro, semióticamente hablando, para los no heterosexuales. Sin embargo, y aquí abro comillas, esta historia se encuentra, por así decirlo, silenciada por las instituciones, escribe José Juan Lacaba Gutiérrez, a lo que se debe sumar la falta de conciencia histórica que parece tener la comunidad LGBT en Sitges, por lo que la dignidad de la comunidad homosexual de esta ciudad no ha sido políticamente reivindicada de ningún modo. Así que en realidad no existe algo así como un barrio culturalmente apartado para este grupo, sino que su comunidad se distribuye en bares y discotecas geográficamente dispersos. La cultura LGBT entonces no se construye institucionalmente, sino popularmente, en el imaginario turístico, más que en la conciencia social. Lo que respecta a las políticas sociales,
se limita únicamente a la preservación de la tolerancia. Pero esta tolerancia, como lo demuestra un informante del autor, es solo superficial, pues sí existe marginación institucional. Distinto a lo que ocurre en otras ciudades conocidas por ser residencia para la población queer, como San Francisco o Ámsterdam. Pues bien, en San Francisco, por ejemplo, alrededor de los años 70, muchas radicalidades sexuales empezaron a emigrar allí y formaron comunidades destinadas a generar el dinero suficiente para rentar pisos en conjunto y así tener un lugar donde vivir, luego de que eran exiliados de sus hogares debido a su estilo de vida. La diferencia de San Francisco con Sitges, plantearía Howell, es que la misma publicidad hecha por la primera, pensando en el turismo, ha influido en la percepción propia de la comunidad queer y que los residentes tengan de sí misma, cosa que al parecer no ocurre en Sitges, puesto que la ciudad catalana no tiene la dimensión mundial que sí tiene San Francisco. La mayor cantidad de sus turistas provienen de Europa Occidental únicamente. Finalmente, en Sitges, las personas que manejan la industria turística para homosexuales también lo son, abro comillas. Los principales agentes económicos que gestionan el turismo gay son los propios gays, dice la Cava Gutiérrez. La presentación de San Francisco como destinación para personas queer es mundial, mientras que en Sitges es solo regional. Finalmente, tanto Ámsterdam como la propia San Francisco tienen sus propios eventos ritualizados que fortalecen simbólicamente la identidad queer, como la Gay Pride. En Sitges, por su lado, la reivindicación pública siempre ha sido más problemática. Bueno, a partir de lo anterior, la Cava Gutiérrez otorga algunas claves para la explicación de la existencia y aparición de lo que él denomina como carnaval gay. El carnaval de Sitges empieza a tomar relevancia a partir de la aparición de la Sociedad Recreativa El Retiro y el Casino Prado Subarense, entidades que van a tender a monopolizar la vida cultural de la ciudad a partir de los inicios del siglo XX. Las diferencias ideológicas de ambas, siendo el Retiro de carácter proletario e izquierdista, mientras que el Casino de carácter burgués y de derecha, dará pie a una rivalidad que se verá representada en los tiempos de carnaval, con sus disfraces y festejos propios. Las sociedades anteriores buscarán ganarse la aprobación popular. Este carácter utilitario del carnaval desplazará el espacio que antes tenía la sátira, que solía serle propia. Sería luego de la guerra civil, con la subsecuente dictadura, que el carnaval comienza a recuperar su esencia de sátira, debido a que la libertad del anonimato, detrás de una máscara, suspende la moralidad franquista conservadora, al menos por unos momentos. Es en este punto que los homosexuales comienzan a generar sus propios espacios dentro del festejo. Todo esto a pesar de que la oficialidad castigaba penalmente las manifestaciones de la sexualidad no tradicionalmente heterosexual. El carnaval de Sitges comienza a tener un carácter subversivo contra la moralidad católica que suponía el franquismo, así como la proyección de la propia identidad catalana, suprimida por el centralismo de la dictadura. Pues bien, sin embargo, luego de la muerte de Franco, las sociedades recuperan el dominio cultural del carnaval. Es en este contexto que, según la Cava Gutiérrez, nace el carnaval gay. Nacen los bares gay, bares que no solo permiten la interacción entre personas del mismo colectivo, sino que contribuye enormemente a la construcción de su identidad. No se desarrolla en consecuencia un barrio queer, entre comillas, como sí ocurre con otras metrópolis liberales, sino que se agregan espacios aislados, como los mencionados bares, las discotecas o las playas.
Es en estos lugares, durante los años 80, que se empezarán a realizar actividades cuya popularidad desbordaría las fronteras de la ciudad, proyectando hacia el exterior la imagen de la reivindicación de la comunidad LGBT y que, además, propiciaría elementos de otras fiestas y carnavales. Apropiaría elementos de otras fiestas y carnavales, como los plumajes propios del Carnaval de Río. Así, desde la perspectiva de la Cava Gutiérrez, lo anterior implica la divergencia del carnaval gay con respecto al oficial carnaval de Sitges, comenzando una rivalidad. Cada carnaval entonces lucharía por sobresalir más que el otro, con el carnaval de Sitges tratando de frenar las representaciones públicas de la sexualidad queer y el carnaval gay sobresaliendo por su estética más brasileña o sudamericana que europea. Con el carnaval de Sitges, como el carnaval de Sitges funciona bajo la supervisión de las instituciones, mientras que el carnaval gay opera principalmente en espacios privados. Los eventos dentro del carnaval gay, entonces, tienen la función simbólica de formalizar su propia existencia. Existencia que terminaría por convertir Sitges en una destinación turística gay. El mismo carnaval, como instancia social, permite la expresión de los elementos de la cultura queer sin juicio posterior, asunto del que vamos a hablar más profundamente cuando abordemos a Bakhtin. A esto hay que sumarle la noción de peregrinaje planteada por los antropólogos Victor y Edith Turner en Imagen y peregrinaje en la cultura cristiana. Ellos plantean que el turista ya es en sí mismo una especie de nuevo peregrino, lo que mitifica a Sitges como un lugar de peregrinaje para un grupo o una cultura particular. Esta ciudad se convierte en un lugar físico al que las disidencias sexuales pueden asistir para reafirmar su identidad. El carnaval gay de Sitges, a su vez, se dividirá en dos enfoques. Un enfoque nacional, en el que se ocupan versiones transgresoras de las figuras del folclore español y que potencian su funcionalidad turística. Por ejemplo, aquí encontramos a la Manola, un ícono del travestismo español, que será una representación paradigmática de este enfoque. La Manola es un disfraz fuertemente inspirado en los flamencos y que la cultura queer lo ha apropiado como un ícono del transformismo. El otro enfoque se centra en eventos inspirados por los homólogos ritualizados de Estados Unidos durante los años 80. Ambos enfoques comparten algo en común. Ambos presentan una transgresión con respecto a la sociedad en la que se enmarcan, transgresión sexual a través de la misma Manola, aunque también incluye disfraces de marineros, constructores o bien de otras performances como las drag queens. El turista queer, distinto a lo que ocurre con otro tipo de turistas, busca reforzar la identidad, por lo que la existencia de los eventos, rituales y transgresiones dentro de la celebración funcionan como catalizadores en la búsqueda de lo propio, búsqueda que, además, se extiende durante todo el año. La percepción que se tiene de Sitges, entonces, desde fuera y para el colectivo LGBT, es la de otro paraíso gay, como lo son las mencionadas ciudades de San Francisco o Ámsterdam, y podríamos agregar ahí a Miami. La Cava Gutiérrez finaliza su artículo reflexionando acerca de cómo los eventos y celebraciones terminan por configurarse también como destinaciones turísticas. Además, plantea la llegada actual o próxima de nuevos peregrinajes
que reemplazan los arcaicos peregrinajes de carácter religioso, abriendo paso a las nuevas subjetividades. El Carnaval de Sitges es uno de estos nuevos peregrinajes, una búsqueda por la experiencia de la identidad. Pues bien, eso sería muy en resumidas cuentas lo que plantea el autor. Como saben, yo no soy antropólogo, no soy sociólogo, solo soy un tipo que lee y creo que me falta mucha formación como para saber si dentro de su rubro está en lo correcto o no. Mi intención es más bien complementar desde lo que yo he aprendido con mis propios estudios, que definitivamente no es la antropología por más que tengan mucha relación. Mi aporte, sin embargo, no será en este podcast, que ya está siendo bastante largo, sino que vendrá más a futuro. Por el momento, díganme ustedes, ¿qué les parece lo que plantea José Juan de Acaba Gutiérrez? ¿Qué fiestas ustedes conocen que sean importantes para la construcción de su identidad? Según he visto, la gran mayoría de mis audioescuchas son peruanos o españoles. Creo que hay colombianos por ahí. Así que ustedes cuéntenme, ¿qué tal está? Estaré atento a lo que me digan. Siempre pueden escribirme y decirme que por favor vuelva a hablar de un tema del que ya hablé, porque lo que yo hago es tomar un aspecto del tema que voy a tratar, que puede ser una serie, un libro, una película, y desarrollarlo. Pero hay muchos aspectos, muchos elementos en una obra, y no alcanzan en un solo podcast. Estoy para servirles. Y pues bien, eso sería todo por el podcast de hoy. Es como siempre un gusto. Si me escuchan cansado, pues estoy cansado. Pero no quería dejar de hacer esto. Fue un privilegio. Yo soy Rodrigo. Esto fue Comentarios sin Contexto. Y recuerden, siempre hay algo que decir. Hasta siempre. Les quiero.